que hacer ese trabajo, ¿por qué no otra persona podría hacerlo? Eso es lo que nos viene a cuestionar. Una persona puede llegar a la conclusión de que la filosofía solo es una máquina de crear preguntas, pero siento yo que en base a los pensamientos filosóficos que han tenido la humanidad, ha comenzado el pensamiento científico que se basa en experimentación y hace ese salto pues de la especulación a la experimentación. Sí, 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 claro. No, No, dale. y si Ah, nos ponemos a pensar, es como que en cierta parte, como al llegar al punto de que no encontramos una respuesta general hacia esa incógnita que tenemos, es como que buscamos la respuesta que más nos convenga o la que mejor aceptemos. Les quería decir que para ustedes, hablando de crisis existenciales o preguntas filosóficas, ¿cuál para ustedes es la que más les ha perseguido en la vida o la que más les ha marcado? el solipsismo. Por mi parte, el solipsismo. Desde que tenía, que diría que 7, 6 años. De hecho, esa fue mi introducción a la filosofía, porque yo empecé a tener pensamientos solipsistas sin haber leído o siquiera conocer la teoría solipsista, sin conocer a Descartes siquiera, eh, porque obviamente tenía 6 o 7 años y empecé a tener estos pensamientos y pasaba bastante tiempo. De hecho, recuerdo que todas las mañanas cuando iba al colegio, a prepa, iba pensando en qué tal si todo esto me lo estoy imaginando y solo yo existo. O qué tal si todo el mundo está actuando. Con lo de Truman, el efecto Truman Show. Ah, es cierto, ese te iba a mencionar, ese te iba a mencionar. Ajá, entonces creo que definitivamente el pensamiento filosófico, tal vez no el que considero más eh, acorde a lo que pienso, pero sí tal vez el que tuvo más impacto porque directamente me introdujo a la filosofía fue el solipsismo Empezabas con las paranoias de mentales, Descartes. que a ver si será cierto. ¿Cómo? Yo, yo creo que la pregunta o la crisis que peor he tenido fue igual, es en la que más me pregunto más seguido, es la muerte. Llegando al punto en el cual le temía demasiado, porque llegué al punto de no querer dormir en muchas ocasiones por el temor a ya no despertar o ya no volver a despertar. No, y realmente si lo Entonces, pensamos bien, o sea, hasta qué punto cada mañana que despertamos seguimos siendo los mismos del ayer. no, y claramente, o sea, cada segundo que pasa ya no somos los mismos, o por lo menos yo pienso eso. Sí, lo de El, Teseo también. el, eh, por Es supuesto, cierto. sí, No sé si o ustedes la sea, línea conocen al temporal. canal de Ciencia. Ajá, la línea temporal. las tres personas que las tres personas que planeamos el podcast hace unos que 20 minutos ya no son las mismas personas Exacto, que exacto. lo están desarrollando en este momento. O por lo menos eso es lo que pienso yo. Sí, exacto. Sí, realmente es bastante Diría que filosófico. la línea temporal constituye un elemento muy importante en nosotros, así como nuestro cuerpo físico. Si nos quitan una pierna, no vamos a ser la misma persona. Y tampoco Cierto, vamos a cierto. ser la misma persona si avanza un segundo, porque nos quitaron ese segundo. Bien decía Séneca que cada Llegando, segundo que pasa es un segundo menos, es un segundo que le pertenece a la muerte. Entonces cada segundo que pasa sería como que nos quitan ese segundo. En, Sería como que nos quiten en una sí, pierna. Eduardo, ¿vos te recordás cómo se llamaba esa paradoja? La de que se preguntaba qué es lo que te hacía a ti mismo o qué La es lo de que te hacía Teseo, ser la tú paradoja de mismo. Teseo. Uh-huh. Ajá, que planteaba acerca El barco. Uh-huh. lo del, que- lo del barco. Ajá. Uh-huh. Creo que en sí también es una de las preguntas que más me han hecho pensar, la verdad. ¿Qué te hacen a Porque ti mismo? es cierto, o sea,
¿qué es lo que hace que seamos nosotros y no alguien más? Sí, consiguiendo con lo que dice Mauricio, ¿ustedes conocen un canal que se llama Hace de Ciencia? Sí, sí, sí. Sí, Ok, él hace o sea, con respecto a lo que dice Mauricio, hace una pregunta que es hasta qué punto seguimos siendo nosotros mismos. Pues, cada día estamos reemplazando partes de nuestro cuerpo. Por ejemplo, con la piel, cada día estamos creando nueva piel. Entonces, llega un punto en el que somos completamente materia nueva, por así decirlo. Entonces, realmente, ¿dónde queda eso que nos hace nosotros? Pues? sí, esa Sí, es la paradoja de si Teseo, no directamente. llegásemos, si no llegásemos a encontrar la respuesta a esa pregunta o una respuesta cómoda, ¿ustedes qué elegirían filosóficamente, no científicamente? ¿Qué elegirían que los hiciera a ustedes? Mm, No sé, directamente porque no sé qué me hace a mí mismo. No sé. Por ejemplo, en el trasplante de cabeza, si hubiera un trasplante de cabeza, realmente seguiría siendo la misma persona. En sí esa pregunta es la que hacía un canal hace muchos años acerca de, o sea, si el cerebro es cambiado de cuerpo, seguiría siendo esa misma persona. Exacto, porque si realmente seguía siendo la misma persona, podríamos concluir que lo que nos hace a nosotros mismos puede ser que esté en el cerebro realmente. Creo que si yo no pudiera, creo que hasta hoy no he podido definirme, la verdad, y no creo llegarlo a hacer, pero si yo tuviese que elegir algo para definir eso de ser quien soy, creo que llegaría a tomar las ideas, creo. Tus Porque, ideas o te sea, hacen podemos a llegar ti. a coincidir Sí, en muchas ideas, la verdad, sí. pero no todos las pensamos de la misma manera. Cierto, pueden tener la misma conclusión, pero realmente el trasfondo, hasta donde ha llegado esa respuesta, puede ser que no sea el mismo. Yo creo que sí, o sea, es algo que podría llegar a definirme, podría, pero no lo Que creo. ¿Y tú, Eduardo? Claro, pero siento que decir las ideas es algo muy general, ¿no? Porque las ideas constituyen toda nuestra mente, no podemos existir sin pensar. Lo mismo que, de nuevo, lo mismo que decía Descartes, que sabemos que existimos porque pensamos, ¿no? Entonces, si el acto de pensar incluye ideas y definimos a un individuo por sus ideas, sería definir al individuo por ser un individuo, ¿no? sí, sí, claro. Exacto, o sea, y creo que también depende de la idea de existir que tenemos. O sea, para Descartes era el raciocinio, el pensamiento. Yo con, Exacto. Pero, con dime, respecto, con respecto a lo que realmente me ha traumado toda mi vida, es con lo desde el principio del universo. Independientemente de lo que sea del universo, del comienzo del universo que cada uno crea, yo bueno, pienso que esa pregunta sí me ha comido la cabeza prácticamente toda mi vida. No, pero es que no eh, sabemos por qué el universo existe, pero sí sabemos cómo existió. O sea, lo del Big Bang, Exacto. está más No que sé si claro, ¿no? abriera... Hasta tenemos el fondo cósmico de microondas, o sea, Sí, sí. no hay duda de que el Big Bang Sí, sí, pasó, ¿no? yo personalmente sí creo, o sea, obviamente Big Bang fue el comienzo de todo, pero o sea, englobando todas las creencias, independientemente de cuál sea tu creencia, pienso que el que hubo antes de nuestra existencia, de la existencia de todo lo que conocemos, eso me parece algo súper filosófico quizás. Claro, solo que siento que lo del Big Bang y eso no siento que sea una cosa de creencia hasta cierto punto, porque No, sí, lo mismo que una persona sí, igual que como dice que la uno más teoría de la uno evolución. da dos, pues en China también uno más uno da dos, independientemente de las creencias.
Y los hechos del Big Bang son hechos científicos, no filosóficos. Entonces, por lo menos el cómo sí está definido, pero no el por qué. El por qué existimos sería la pregunta. Pero me refería más que Sí, todo sí. a lo que sucedió antes. O sea, porque prácticamente en el momento que el Big Bang empezó a expandirse, en ese momento fue creado el tiempo, pero entonces es inconcebible pensar que había antes de que se existiera el tiempo, porque el mismo tiempo se creó ahí. Ah, claro. De hecho, hay un pensamiento de Santo Tomás de Aquino que explicaba la existencia de Dios con ese mismo argumento de los seres tangibles, los seres, perdón, eh, no recuerdo la palabra justo ahorita. No, Ujú. no es la teoría del motor inmóvil. No. Era la segunda vía de, Ah, de Santo Tomás de Aquino. Sí. sí, porque la del motor inmóvil es... bueno, es que habían varias formas de las cuales él trataba de probar la existencia de Dios. Pero llegar a probar la existencia de Dios, creo que no definiría llegar a probar por qué existimos nosotros o para qué existimos nosotros. Sí, pues la teoría que dice Mauricio realmente llega a un bucle infinito realmente, porque o sea, si digamos el empuje o sea, hablando de Dios, el empuje inicial lo dio Dios, ¿quién le dio ese empuje a Dios? Es más o menos así la teoría del motor inmóvil, ¿verdad? Sí, así es. Sí, ya me acordé de la palabra, son los seres... eh, se me olvidó de nuevo, Dios mío. Cuando lo, cuando lo iba a decir, se me fue. Suele pasar. Qué terrible, ¿no? Para aclarar, no estamos en un estado alterado de la conciencia. Sí, no. Solo Bueno, que no, mentira. a veces se nos pasa. Aquí. Bueno, pero Ajá. dejando, o sea, de lado las grandes preguntas, como por qué estamos acá, cuál es el motivo, qué hay después de la muerte, qué nos define a nosotros como entes. Sí, contingencia. Y, Contingencia era. Ujú. La claro, como lo que contingencia e decía, incontingencia. A lo que decía en Fito, nosotros somos seres contingentes, ¿no? Porque no existimos en algún momento y podemos dejar de existir. Pero, Sí. ¿el tiempo puede dejar de existir? Pues Eh, si dejara de existir el tiempo, ajá, entonces, si el tiempo por lo no tanto puede no habría dejar de espacio, existir, ¿verdad? Porque ajá, bajo la lógica por lo, de Santo Tomás de por lo Aquino, que si el dice tiempo no Einstein, puede dejar de existir, entonces existió desde siempre, porque es un ente incontingente. Ujú. sí, tiene sentido. Ajá. Continúa, Mauricio. Bueno, Sí. bueno, entonces, dejando de lado las grandes preguntas que nos van a perseguir hoy y por el resto de nuestras vidas, quisiera preguntarles, ¿qué o quiero ver, por qué estarían dispuestos a dar ciertas conclusiones o ciertos pensamientos de ciertas personas, de ciertos filósofos o de ciertos escritores para las demás personas? Para alguien que se quiera iniciar o para alguien que ya esté en este ámbito. Yo creo que Pero, antes que dar una recomendación como tal, creo que deberá existir esa chispa inicial de, de preguntarse el porqué de todo. ¿cómo iniciaron todos ustedes en esto? Yo realmente, aunque parezca loco, sí fue por mis insomnios, que a día de hoy lo sigo teniendo. Que, o sea, el hecho de que te tengas tanto tiempo contigo mismo, solo con vos y tu mente, creo que fue mi punto inicial realmente. O sea, que fue prácticamente inconscientemente. Sí, creo que ¿Eduardo? todos empezamos con
con preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo lo que les comentaba anteriormente, empecé cuando tenía como